Buenas noches, amigos de Ocultos en Themyscira. Sé que les prometí que iba a video reaccionar al tráiler de Wonder Woman 1984, que fue ayer, pero yo quería seguir viendo la de ese fandom y no me quería perder de nada, porque podían haber otros detalles que también nos sirvieran para el canal. Así que lo que hice fue dejar grabado el vídeo para colocárselos hoy. Así que me van a ver cómo estaba yo anoche viendo la de ese fandom, y cuando acabe vamos a hacer un pequeño análisis improvisado de lo que es el tráiler y de lo que yo creo que más se destaca del tráiler. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ver en 3, 2, 1. So we have our second official trailer to show you guys right now. Trailer. This world is not yet ready for all that you will do. Qué bonita la imagen de la niña. Y ahora grande, corriendo. Estaba visionación. La verdad que tiene un empezar de trailer buenísimo. Vamos a ver si... Pues la música es diferente, no es la música ochentera del otro. No. I'm here to change your life. Más color. Anything you want. Anything you dream of, you can have it. Lo que sueñan puedan tenerlo. Es que guapa la vida de este tío. Es precioso, ¿verdad? Diana, look at you. It's like not one day has passed. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. You've always had everything, while people like me have had nothing. El lazo. Brutal, está guapo. Now it's my turn. Get used to it. Se ve cómo va evolucionando la chica. Eso está grabado por Fuerteventura. I've never been one for rules. The answer is always more. Está brutal, está guapo. ¿Queda bien? The way I fly, they will never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Esa escena sacada del comedio. ¿No de la chica? Ah, agüita. No. What did you do? No. Está increíble, ¿eh? La verdad que estaba bien hecho. Está guapo, está guapo. Muy bien hecho. Esa es la imagen, loco. Esa es la Sí, imagen. yo creo que esa es la imagen que todo el mundo está esperando. Un poco corta, pero Well, I sí. figure you are, but well, I'm ready to go. I think I'm better. Parachute pants? ¿Qué va? Does everybody parachute? Qué bastante. No, está Guapísimo, guapísimo. That was great. Corto, pero That guapo. was amazing. Thank you, Patty, for Bueno, that. señores, Thank you. hasta mañana no van a ver esta video de reacción. Vamos a seguir disfrutando de ese fandom. Y nada, Thank hasta you. mañana. It was Chao. good to be Chao. here with everybody. You guys, Yo voy a thank colgar you so Imba. much. Patty, Gal, Chris, Kristen, Pedro. La música es diferente. Me gusta, pero yo creo que el toque ochentero que le daba la primera, para mí es una opinión personal. Yo sé que muchos no están de acuerdo, pero yo creo que el punto ochentero de la música era buenísimo y le daba un ritmazo increíble. Aunque este tráiler está muy bien, pero es como más actualizado, es como más moderno. Tiene como otro montaje más dinámico a lo de ahora. Creo que el otro tráiler era como más ochentero y me gustaba mucho más la música de los 80, claro. Este flashback que hacen de Diana cuando es mayor corriendo por la calle y de repente se recuerda a cuando era niña en Themyscira y se ven las otras amazonas y se ve esa especie de circo, de estadio de las amazonas donde hacen las competiciones. Me ha flipado. Lo enlazan como cuando ella se lanza el lazo y sale despedida. Eso me ha parecido un gran comienzo para el tráiler. Como ven aquí, esta antena es una clave crucial sobre Maxwell Lord. Pienso que lo que quiere es llegar a los hogares de toda la gente para poder manipular
a todas las personas. Si se acuerdan de Maxwell Lord en los cómics, es un controlador mental individual, pero que aspira a controlar a la masa. Todo esto de Steve Trevor y Diana ha pedido ese deseo, se le ha concedido, lo que tendrá que pagar alguna consecuencia. Al igual que Cheetah, yo creo que Cheetah pide ser como es Diana. Y por eso Cheetah adquiere esos poderes en esta película. Esta escena del lazo, cuando ella lo usa como escudo, es buenísima. Me encanta el protagonismo que le dan al lazo de la verdad, porque yo pienso que Wonder Woman no es la misma si no lleva el lazo de la verdad. Es un personaje que desde sus inicios está vinculado a él y creo que no se le puede separar jamás, igual que sus brazaletes. A Wonder Woman le puedes quitar la espada, le puedes quitar el escudo, le puedes quitar otros elementos, pero jamás le podrán quitar el lazo de la verdad, ya que es un elemento icónico que es intrínseco a ella. Al igual que la capa lo es a Superman o la capucha es a Batman, a Wonder Woman su lazo de la verdad es lo que la define. Las escenas de acción me encantan, cómo hacen que Wonder Woman las ejecute. Me encanta cuando despega y utiliza los rayos o aviones para impulsarse y despegar. Eso me flipa, lo han hecho muy bien, lo han conseguido estupendamente. Lo único que no me gusta, o no es que no me guste, lo que me habría gustado es que esta Wonder Woman descubriera que podía volar. A lo mejor no en esta película, porque ya saben que en la película de Batman vs Superman y en la Liga de la Justicia, Diana no vuela. Y esta se supone que es anterior a esta historia. Pero sí me hubiera gustado que desde un principio, desde Batman y Superman, le hubiesen dado la habilidad a Diana de volar. Porque como todos saben, a partir de la edad moderna de Diana vuela. A partir de Josh Pérez en el 87 ya ella puede volar. Aunque sí es verdad, y creo que es en lo que está inspirado esta película, es en el hecho de que en la Edad de Plata Diana volaba o se desplazaba llevada por las corrientes de aire. Y también podía atrapar un relámpago y salir despedida con el relámpago. También es verdad. Entonces yo creo que esto lo han sacado de allí. Pero si vamos a una Diana más moderna, una Wonder Woman más reciente, todos sabemos que Wonder Woman puede volar en los cómics, a pesar de su habilidad invisible. Esta imagen de Cheetah sujetando el lazo y del otro lado Wonder Woman es una imagen icónica y se refiere al cómics directamente de Josh Pérez. Y señores, esta es la mejor parte del tráiler, cómo han caracterizado a Wish, o cómo han hecho el CGI de Cheetah y cómo se mueve. Parece que da hasta miedo. Es increíble los movimientos gatunos que tiene. Está muy bien hecho. No parece algo falso. Me parece que dieron en el clavo y es que lo tenían que hacer así, porque tenían que hacer una referencia directa a los cómics. No se podían inventar otro monstruo, otra mutante, otra cosa extraña, sino ser lo más fieles a los cómics, que es como funcionan las películas de superhéroes. Mientras más fiel eres al cómics, más triunfas. Cuando intentas separarte de lo que es el cómics es cuando se falla realmente. Y como no, está esta parte graciosa de Steve, que es un alivio cómico a la película, junto a la historia de amor o el romanticismo. Todo eso es un alivio, aire, es oxígeno que se le da a la película, a la parte de acción y a la parte de la trama, para que la película sea visible. Soy el primero en criticar ese abuso de los chistes y de las bromas y de las tonterías, pero sí sé que es necesario algunos toques en algunas pinceladas, en algunos momentos oportunos, para que la trama fluya y no sea una pesadilla. Me parece que la música, el montaje, el CGI de Cheetah, sobre todo, ha contribuido a este tráiler y le ha dado un impulso impresionante. Y creo que era lo que todos los fans estábamos esperando ver en este tráiler. Aunque todavía hay algunas incógnitas, pero claro, no nos van a revelar todo lo que es la película. Aunque si lo miras muy bien y si es la secuencia, te das cuenta de que más o menos la historia está clara. Todo esto da muchas ganas de ver Wonder Woman 84. Espero verlos el 2 de octubre en los cines para el estreno, que todos podamos ir a ver la película de Wonder Woman 84. Me despido de ustedes, voy a seguir editando vídeos, espero tengan una buena noche, me despido con un fuerte abrazo, hasta la próxima. Soy Alex Santiago
y esto es Oculto en Themyscira.